Entonces sabemos que la Organización de las Naciones Unidas y Somalia son corruptas. Pero ¿sabías que la representante somalí ante la Organización de las Naciones Unidas, quien está a punto de ser anunciada como presidenta del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, está involucrada en todo este fraude de Somalia? No, él sí está involucrado. Es dueño de una empresa de atención médica en Ohio, fue supervisor de la oficina de Medicaid en el condado de Franklin y ahora su empresa está acusada de fraude. Él es el presidente y directora ejecutiva de un proveedor de atención médica domiciliaria en Ohio. Mira el tweet de Ted Cruz sobre esto. Bien, puedes ver la captura de pantalla. Bien, así de mal ha llegado esto. Así de insano se ha vuelto el fraude somalí, que la presidenta de la Organización de las Naciones Unidas, que viene como representante de Somalia, está involucrada en el fraude. Chicos, o sea, de verdad, esto es una estafa total en los niveles más altos. Todos saben que para mí la Organización de las Naciones Unidas es solo una broma. Y creo que esto nos lleva a la cuestión del dinero de los contribuyentes, porque gran parte de nuestro dinero va a financiar grupos como la Organización de las Naciones Unidas, que a estas alturas han sido expuestos de manera increíble. Por ser tan parciales, por estar tan equivocados en tantas cosas. Que traigan a una representante somalí involucrada en fraude con pruebas y documentación es grave. Debería mostrar una captura de pantalla, ¿sabes? Un segundo, voilà, aquí está el recibo real que este tipo, que ni siquiera sé cómo se llama, pero te lo voy a leer un momento. Este tipo. El señor Abukar D. Osman preside un proveedor de salud en el sistema de hackeo fraudulento de Somalia, lo cual es una locura. Además, está ingresando a la Organización de las Naciones Unidas. O sea, de verdad no lo puedo entender, pero ¿sabes qué es lo que realmente me enoja? Bueno, es toda la cuestión del dinero de los contribuyentes aquí, porque he estado investigando un poco sobre esto. Vi un tweet de Elon Musk que me sorprendió mucho. Si alguien sabe de economía y dinero, es él, y suelo confiar bastante en Elon Musk. No voy a fingir que soy experta en economía. Pero lo que él dijo sobre los impuestos y el tema del fraude en Estados Unidos y lo grande que es absolutamente una locura. Pero primero, asegúrate de darle like, comentar y suscribirte antes de que lo discutamos. Mi nombre es Meira K., soy la presentadora de The Pushback. Ahora tenemos 83,000 seguidores y depende de personas como tú ayudarnos a llegar a los 100,000 en las próximas semanas. Todo lo que tienes que hacer es compartir esto con una o dos personas y así duplicamos o triplicamos nuestro impacto. Chicos, realmente aprecio que estén aquí. Estamos tratando de ofrecer comentarios sensatos y normales en un mundo que se ha vuelto completamente loco. Estamos en movimiento para hacerlo con esperanza, con felicidad. Si quieres ver nuestra mercancía divertida, puedes hacerlo en los enlaces de la descripción abajo. O también puedes apoyarnos siguiéndonos en X o tal vez en Spotify o Apple, donde actualmente existimos y también estamos en algunos idiomas nuevos, así que asegúrate de revisar eso en nuestra página de YouTube. Pero en realidad quiero hablar de esta cuadrícula por un momento. Bien, si no estás segura exactamente de lo que estás viendo aquí, no te preocupes. Estoy a punto de desglosarlo y explicártelo. Este es un tuit de Arturo McWaters. Él dice que nosotros recaudamos 24 billones en impuestos sobre la renta. Eso es mucho dinero, pero gastamos 15 billones en fraudes. Bien, si las estadounidenses no tuvieran que pagar por fraudes, solo se necesitarían recaudar 900,000 millones. Ahora, no sé tú. Pero pasar de 24 billones en impuestos a 900,000 millones en impuestos es una caída bastante significativa. Y con el funcionamiento del sistema de impuestos, escucha esto. Esto significa que cualquiera que tenga menos de 500,000 en ingresos podría pagar literalmente cero en impuestos sobre la renta. Observen este gráfico un momento. ¿Ven la línea roja? Así funciona la distribución en la tributación. Entonces, Elon Musk también tuiteó sobre esto, diciendo que pagó tantos impuestos este año que en realidad rompió la computadora del Servicio de Impuestos Internos. Hay una gran idea errónea de que ser más rico significa deber menos dinero al gobierno. Por supuesto, hay maneras en las que cuando tienes más dinero, puedes organizar tus impuestos de una forma más inteligente, que no solo pagas en efectivo directamente y tienes entidades, etcétera, claro, pero la realidad es que las personas realmente ricas están gastando mucho dinero. Específicamente, alguien como Elon Musk, quien por sí solo está pagando más impuestos que probablemente cualquier persona que hayas conocido, juntas, ¿de acuerdo? Porque así es como funciona. Si ganas miles de millones, también debes miles de millones en impuestos de tus empresas, etcétera. La manera en que este gráfico lo explica, y de nuevo, no sé si esto está 100% confirmado, significaría que quienes ganan al menos 100,000 o 200,000 podrían ahorrar más si no se gastara tanto en fraudes. Si el dinero realmente estuviera aclarado y limpio y fluyendo por los sistemas de la manera en que debería ser.
Eso es un problema en sí mismo y no sé si tenga solución, quizás sea algo utópico. Implicaría que muchos no tendríamos que pagar tantos impuestos. Pago impuestos en Estados Unidos porque mi esposo es estadounidense y compartimos ingresos. Está bien, creo que esto es absurdo y una locura. Muchos no entendemos cómo funcionan cosas simples como la economía, aunque algunos aquí sí lo hacen. Al pensar en fraude, solo vemos lo que está mal. No está bien que la gente pague y se estafen miles de millones de dólares, pero en realidad es aún más. Cuando nuestros sistemas no funcionan como deberían, lo que termina pasando es que nosotros pagamos el precio. ¿Te imaginas si la gente no tuviera que pagar una cantidad enorme, enorme y desproporcionada de impuestos? ¿Cuánto mejoraría eso nuestras sociedades? ¿Cuánto prosperaría una sociedad si el gobierno nos quitara menos y nos dejara construir lo nuestro en vez de enfocarse en lo suyo? Eso, para mí, es la base del capitalismo, la libertad, un gobierno mínimo, que no se metan en nuestro camino. Pero cuando el gobierno está gastando tanto en fraudes y no hace el trabajo de exponer ese fraude, de nuevo, no lo entiendo para nada. Voy a ser muy clara sobre el hecho, sobre cómo Trump está lidiando con el fraude, sobre cómo los gobiernos están lidiando con el fraude, qué está pasando. No lo entiendo, así que puede que suene un poco ignorante en este tema, pero creo que es algo interesante para que nos demos cuenta de que hay tantos problemas en nuestra vida para los que la gente nos va a ofrecer soluciones. Tenemos muchas deudas y el país falla, así que subamos los impuestos para recaudar más. Quizá aquí está pasando algo diferente. Quizá hay tantos problemas fraudulentos dentro de nuestra sociedad y en la forma en que se está gastando el dinero. Quizá eso es algo que deberíamos arreglar en vez de hacer que el individuo pague constantemente por los problemas de la sociedad. Para mí, eso parece una solución muy, muy obvia. Soy tan capitalista, soy una capitalista que cree en el altruismo y que cree en la religión. Creo que la idea de solo impulsar las necesidades del individuo sin un entendimiento más grande de la integridad moral y todo eso está destinada al fracaso. No puedes tener personas solo siguiendo su ego y avaricia. Necesitan un indicador moral de diezmo, cómo contribuyen a la sociedad y sus obligaciones. Sin eso, solo se muestra lo peor de la humanidad. No creo que las grandes entidades deban decir siempre, no haremos nuestro trabajo, tú tendrás que pagar por ello. Nuestras economías están cambiando muchísimo. O sea, ni siquiera estamos hablando de Bitcoin en este momento, pero nuestras economías realmente están pasando por un tiempo muy complicado y la gente realmente está sufriendo y luchando. Y mirar y pensar en el hecho de que tal vez las soluciones que nos han dado, como que solo tenemos que aumentar nuestros impuestos, no sea la manera correcta. Y de hecho, hay otros problemas, otras formas de resolver esto, como lidiar con los 15 billones de fraude en Estados Unidos. Es una idea sorprendente. Israel es un buen ejemplo. Es una pregunta interesante actualmente. Obviamente hemos tenido una guerra loca y la economía realmente está luchando por eso, porque los gastos de la guerra han sido astronómicamente altos. Entonces, ¿deberíamos aumentar los impuestos? La respuesta a eso ha sido un poco, pero en realidad la respuesta ha sido pues no. Pensemos en otras formas de impulsar nuestra economía, cerremos acuerdos de exportación de petróleo con países como Europa y Egipto, construyamos oleoductos con Arabia Saudita, invirtamos en nuestra economía militar. He hecho varios episodios sobre esto en JNS Televisión, véanlos. Impulsemos nuestra economía de otras formas, ya que las soluciones que nos dan no siempre son las correctas. Y los problemas y las dificultades por las que pasamos son porque no nos hemos tomado el tiempo de entender esto. Ahora, puedes apostar lo que quieras a que voy a ir a leer muchísimo sobre cómo funciona el fraude y cómo funciona la tributación, sobre cómo funciona la economía a un nivel mucho más profundo, porque entiendo que necesito saber esto. Si vamos a hablar de esto, no puedo simplemente repetir un tweet que vi. Y de nuevo, si cometí algunos errores en cómo funcionan los cálculos matemáticos de esto, estoy segura de que me lo van a decir en los comentarios. Pero creo que el punto de lo que intento decir aquí no es sobre la economía, es sobre el hecho de que nos están engañando con los somalíes, con la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas es una entidad oficial, un gobierno. El hecho de que estén trayendo a alguien que está involucrado en fraude fiscal para convertirse en presidente de uno de los departamentos de la Organización de las Naciones Unidas es una locura, pero simplemente lo hemos aceptado. El hecho de que sigamos financiando a grupos como ese es una locura. El hecho de que los somalíes puedan salirse con la suya con niveles tan intensos de fraude porque lo saben y lo entienden. Y por cierto, los ejemplos que he visto son absolutamente una locura. Como que la ministra de Relaciones Exteriores de Somalia también es dueña de una empresa de salud en Ohio, ¿cierto?
Y el hecho de que sepas cómo funciona realmente todo el fraude somalí es muy interesante. Entonces tienes a una mamá y a un papá, tienes un hermano y una hermana, y un hermano tiene 4 hijos y la hermana tiene 4 hijos. Les pagan unos $20 la hora por cada persona que atienden en salud o cuidan niños. Entonces el hermano dice, yo cuido a sus 4 hijos, y la hermana dice, yo cuido a sus 4 hijos. A cada uno le pagan $20 la hora por 15,000 que pueden deducir como negocio, así que no pagan impuestos. Y esto es parte de cómo están construyendo los sistemas. Los sistemas son increíblemente fraudulentos cuando se trata de las cosas somalíes, pero en general también. Y a nosotros como personas nos han dicho una mentira que simplemente tenemos que aceptarlo porque así es como funciona esto. Es interesante cómo en Estados Unidos hubo protestas masivas por solo 2 centavos de aumento. Antes reconocíamos la importancia de la economía y nuestro dinero. Ahora, simplemente nos han hecho creer que no hay nada que podamos hacer al respecto, porque esta es la única manera de resolver un problema, y eso es una mentira. Hay otras maneras de resolver las cosas. Hay otros problemas que se pueden abordar y que podrían mejorar drásticamente nuestro estilo de vida. Y tenemos que dejar de aceptar simplemente el status quo tal como es y realmente empezar a señalar los problemas que tenemos enfrente. Gracias por su atención a este asunto.